este encuentro sirva para que podamos fortalecer nuestra amistad, fortalecer nuestra fe en el Dios vivo y verdadero y nuestro compromiso misionero. Agradecer a Galo, al Comité Internacional, a todos los coordinadores que hoy domingo han madrugado y están presentes en este encuentro. Yo pienso que ustedes hacen un esfuerzo grande y eso hay que agradecerlo. A José Robledo, que me envió un excelente material y que me impresionó cómo ha puesto todo por escrito y lo ha lanzado como un desafío para todos. Ustedes saben que la iglesia está empeñada en tres cosas. La primera, por fidelidad al Señor, volver a las fuentes. Por fidelidad a Dios, volver a las fuentes, al origen. Segundo, en realizar toda la renovación que sea necesaria. Toda la renovación que sea necesaria para responder a los desafíos de la iglesia y del mundo de hoy. Y tercero, en vivir nuestro espíritu misionero y profético. La iglesia en esencia es misionera y tiene un rol profético en el mundo que no lo puede negociar. Entonces, el Papa Francisco ha lanzado una serie de cambios y de transformaciones de la que todos estamos enterados y la que todos somos partícipes. Ustedes también. La congregación de los misioneros redentoristas está en lo mismo. Por eso es que les envío este abrazo desde Aparecida, Brasil, donde estamos en la primera fase del 26 capítulo general. La segunda fase será en Roma, un mes de reunión en Roma. Esta reunión es hasta el 10 de mayo. Entonces, lo mismo, la congregación está realizando cambios estructurales para ser fieles a la misión que hemos recibido de San Alfonso. En este sentido, nuestros hermanos y nuestros EAS de Perú saben que de la cantidad de reuniones que hay entre Bolivia y Perú, porque Bolivia y Perú será una sola unidad, una sola provincia, unidos por la misión. Entonces, eso significa todo un movimiento de nuestras estructuras, de nuestros estatutos, de nuestras normas, de nuestros directorios. Es todo un trabajo muy, muy agotador, hay que decirlo así, y a la vez gratificante. Entonces, una palabra clave que todos la escuchan todos los días hoy es el tema de la sinodalidad. Es el tema de la sinodalidad. No hay parroquia, no hay movimiento, no hay diócesis que todos los días no esté hablando de la sinodalidad. Y si toda la iglesia en el mundo entero está hablando de la sinodalidad, o sea, también vamos a hablar hoy de la sinodalidad. Entonces, si me permite, por favor, de compartir pantalla. Y si no logro hacerlo, tanto Guachito como Galo lo tienen en el PowerPoint. Entonces, por favor. Claro, padre. Si desea, yo también lo tengo en PowerPoint. Si desea, lo podemos compartir directamente. Ya. Si me deja compartirlo, porque lo tengo acá y así yo mismo voy cambiando. A ver, sería... Ok. ¿Ahora se ve? Sí, padre. Perfecto. Sinodalidad y los EAS. Simplemente yo voy a presentar lo que es la sinodalidad y
Voy a lanzar 3 preguntas respecto a los EAS. Sínodo viene de la palabra griega sin, que significa juntos, todos, camino o caminar juntos. Entonces, esto nos cae a nosotros muy, muy bien. El Papa Pablo VI saca un motu propio en 1965 bajo el título Apostólicas Solicitudes, donde pues coloca el sínodo como un elemento fundamental de la Iglesia. El sínodo esta primera parte la vamos a pasar rápido, ¿ya? Entonces lo tienen en el PowerPoint y lo pueden compartir con ustedes. El sínodo es la asamblea, es el encuentro religioso consultivo para buscar soluciones pastorales que tengan aplicación en el conjunto de la Iglesia. Un valor de la Iglesia es su universalidad y a la vez una gran dificultad en la Iglesia también es su gran universalidad. Porque una norma tiene que aplicarse en Asia, África, América Latina, donde las culturas y las iglesias particulares son completamente distintas. De ahí que también se realicen sínodos locales. El sínodo lo convoca el Papa en el lugar y las veces que le parezca necesario. También el Papa determina el orden del día y los temas que deben de tratarse. El sínodo ayuda al Papa con sus consejos para la integridad, para mejorar la fe, las costumbres, la conservación, el fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, también para estudiar cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. El sínodo es una insistencia que viene desde el Concilio Vaticano II, donde nos muestra que la Iglesia no solo es jerárquica, sino que la Iglesia somos todos, es el pueblo de Dios, que es una de las mejores definiciones a nivel de Iglesia. Sin embargo, esto no lo acabamos de asumir, pues persiste un arraigado clericalismo. Y muchas veces el Papa ya ha denunciado este clericalismo como un error, como una falta, como algo grave dentro de la Iglesia. Y por clericalismo entendemos que solo se entiende la Iglesia a nivel del clero, a nivel del sacerdote, a nivel de la jerarquía. Y ese es un error, porque la Iglesia somos todos. La asamblea sinodal son las reuniones o encuentros. Las asambleas sinodales pueden ser ordinarias o extraordinarias. También existen las asambleas especiales, cosas más regionales, cosas más específicas, como por ejemplo el sínodo por la Amazonía o el sínodo para la familia. Temas mucho más específicos, mucho más regionales. El último sínodo al que ha llamado el Papa lleva por título "Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión". ¿Qué significa eso? Que el Papa quiere que toda la iglesia universal tenga esa característica de la sinodalidad. Que sea una iglesia sinodal, que sea una iglesia de comunión, de participación y de misión.
Somos una comunidad, somos un pueblo de Dios, donde todos somos responsables y donde todos participamos y todos nos identificamos y donde todos actuamos, donde todos remamos hacia el mismo puerto, donde todos vivimos esa vocación misionera. Las lineamentas son las líneas de orientación donde se presentan los temas de la próxima asamblea. La versión final del documento aprobada por el Papa se puede publicar. Hay un instrumento, un laboris, lo que yo les hablaba hace mucho tiempo, un documento de trabajo, un documento mártir se le llama también, un documento que llega a todos y que todos lo discutimos. Es un texto redactado por el Consejo General del Sínodo para recopilar las sugerencias recibidas de todo el mundo a través de sus obispos, que todos han leído, que todos han trabajado, que es un punto de referencia, es un documento pues que llega absolutamente a todos. Todo sínodo tiene su organigrama que trata de llegar hasta las comunidades más pequeñas, hasta las parroquias más pequeñas, hasta los grupos más pequeños. El organigrama general podríamos decir dónde está el presidente delegado, dónde está el relator general, dónde está el secretario especial. Bien, eso seguimos porque son simplemente cuestiones de formalidad. ¿Quién participa del sínodo? Las personas que participan del sínodo reciben el nombre de padres sinodales. Proceden de todo el mundo, líderes, representantes, invitados, expertos, peritos, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de buscar la mayor participación. El Papa Francisco ha dicho: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Si lo ha dicho el Papa, eso es clave. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Que seamos una iglesia sinodal. Que tengamos parroquias sinodales, diócesis sinodales, comunidades sinodales, que trabajan juntos, que participan todos, que viven su aspecto misionero todos. Y eso, nuestro caminar juntos, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Nuestro caminar juntos. Ese caminar juntos hoy es fundamental. No se trata de islas, no se trata de grupos aparte, donde unos son mejores y otros peores, unos más fieles y otros menos. Ese caminar juntos es lo que muestra la naturaleza de la iglesia, porque somos un pueblo misionero, somos un pueblo peregrino. La sinodalidad significa caminar juntos, que todos nos sintamos corresponsables de la vida y de la actuación de la iglesia, pues todos somos parte de ella, somos miembros diferentes, tenemos distintos dones, cualidades, carismas, talentos, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, todos vamos a caminar juntos. Cuánto bien le hace esto a la Iglesia Universal, a nuestras diócesis, a nuestras parroquias, a nuestros religiosos y religiosas, a nuestros laicos. Cuánto bien nos hace que el Papa
nos recuerde lo que somos en esencia. ¿Qué es la sinodalidad? Es la capacidad de imaginar un futuro diverso para la iglesia. Para las instituciones, a la altura de la misión recibida, depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, procesos de diálogo, procesos de discernimiento a nivel comunitario, en la que todos y cada uno puedan participar y puedan contribuir. El Papa nos abre las puertas. El Papa nos sienta a la mesa. El Papa quiere escuchar a todos. El Papa quiere que todos expresen su opinión, que todos hagamos un discernimiento comunitario, que todos podamos participar, que todos podamos contribuir. Eso es la iglesia de puertas abiertas. Esa es la iglesia que hoy quiere inmiscuirnos a todos y que nos invita a que todos podamos participar. Sinodalidad representa el camino principal para la iglesia llamada a renovarse. La palabra renovación es clave. La sinodalidad no es para seguir haciendo lo mismo. La sinodalidad no es para decir, ay, qué bien lo estamos haciendo y así estamos perfectos. La sinodalidad no es para definir quién tiene la última palabra. La sinodalidad no es para decir cuáles son los mejores y cuáles son los peores. La sinodalidad es para que como iglesia busquemos una renovación. Una renovación. Pero esa renovación no es renovar por renovar, no es cambiar por cambiar, no es la palabra simplemente que está de moda. Esa renovación debe ser, no porque simplemente se le ocurrió al Papa Francisco o a un obispo o a un padrecito o a un buen laico. Esa renovación es bajo la acción del Espíritu Santo y gracias a la escucha de la palabra de Dios. Pentecostés nos dice algo, nos dice mucho. Es parte de nuestra identidad y es parte de nuestra espiritualidad. Es el Espíritu el que condujo a Jesús, es el Espíritu el que conduce a la iglesia, es el Espíritu el que nos tiene que seguir conduciéndonos hoy en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales, en nuestras capillas, en nuestras parroquias, en nuestra universalidad. La renovación es bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra de Dios. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu, que nos dejemos guiar por el Espíritu, que invoquemos al Espíritu. Toda oración, toda reunión, todo encuentro debe ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es verdaderamente un encuentro sinodal. Entrando con audacia y de libertad de corazón en un proceso de conversión. Todos estamos llamados a convertirnos, sin el cual no será posible la perenne reforma de la que la iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena,
tiene siempre necesidad. Todos tenemos necesidad de convertirnos y de convertirnos siempre, no solo a nivel personal, sino también a nivel congregacional, a nivel comunitario, a nivel eclesial, a nivel institucional. Todos estamos llamados a realizar ese auténtico proceso de conversión bajo la guía, bajo la luz del Espíritu Santo. Eso es un tema clave. Sin embargo, para alejar temores de democratismo o de democraticismo, donde se quiere llevar a la iglesia a un populismo o a un parlamentarismo, donde se perdiera el ministerio jerárquico, asimilando la iglesia a una asamblea donde todo se decide por mayoría de votos. Tampoco es así. ¿Me entienden? Esto no es un parlamento, no es un democraticismo. A ver, todos vamos a levantar la mano y todos vamos a decidir. No es tampoco así. La iglesia también tiene su jerarquía, tiene su organización, donde todos también pertenecemos a él. La consulta al pueblo de Dios no implica que se asuman dentro de la iglesia los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, porque en la base de la participación en cada proceso sinodal está la pasión compartida por la común misión de la evangelización y no la representación de intereses en conflicto. Aquí no es qué país se impone, qué conferencia episcopal se impone, o cuál tiene más poder, o cuál tiene más dinero, o cuál tiene la última palabra, o cuál es el más grande o el más importante. Lo que nos une es la misión. Lo que nos une es la evangelización. Y estamos llamados a estar bajo la guía del Espíritu Santo. Que la iglesia no sea una democracia como la tenemos hoy en nuestros gobiernos, no significa tampoco que sea una monarquía. Tampoco es una monarquía donde los cardenales son los príncipes, el papa es el rey y nosotros los súbditos. Hay dos palabras que definen a la iglesia y son koinonía y sinodalidad. Koinonía y sinodalidad. La primera significa comunión en el ser, la segunda comunión en el caminar, en el obrar. Comunión en el ser. Comunión en el caminar. Porque caminamos juntos. Porque trabajamos juntos. Obramos juntos. Cada proceso sinodal en el que los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la iglesia, no solos, sino escuchando al pueblo de Dios que participa también de la función profética de Cristo. Todos, en una forma evidente de ese caminar juntos que hace crecer a la iglesia. El Vaticano II insistió mucho en la iglesia como comunión. Es por tanto lógico que ahora, para completar, se hable y se luche por la sinodalidad en la iglesia. Que la comunión en el ser se despliegue en la comunión en el hacer. Qué bello, ¿verdad? Qué hermoso. Tenemos una comunión en el ser y también una comunión en el hacer. Cada uno tiene algo que aprender. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma, el papa, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad,
el espíritu que nos lleva a la verdad y esa verdad que nos hace libres para conocer lo que dice Él, lo que dice el Espíritu a cada una de las iglesias, particulares, locales, comunidades, movimientos, grupos. El obispo de Roma, en cuanto principio y fundamento de la unidad de la iglesia, pide a todos los obispos y a todas las iglesias particulares en las cuales y a partir de las cuales existe la iglesia católica, una y única, que entren en confianza y audacia en el camino de la sinodalidad. Lo uno sin lo otro no existe. La universalidad y la particularidad se unen, se hacen comunión, se entrelazan. Y en ese ambiente de confianza, de audacia, de escucha, caminamos juntos. Es urgente abrir caminos de solidaridad, mundializados desde los pobres y excluidos. La igualdad, la justicia, la compasión, la inclusión, el pluralismo son metas de una auténtica sinodalidad. Nos vamos a reunir para orar. Nos vamos a reunir para poner todo nuestro ser y nuestro quehacer sobre la mesa, para que Dios nos dé la fortaleza necesaria, nos ilumine, transforme nuestro corazón, nuestras instituciones, y para que salgamos a construir la vida, la solidaridad, la paz, la justicia, a defender a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a los excluidos, para dar la dignidad a nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, en este proceso de sinodalidad, estamos llamados a escuchar con respeto y empatía, a hablar con libertad y honestidad, a dialogar con apertura creativa. Son actitudes básicas para una iglesia que quiere ser sinodal y quiere vivir unida, participativa, responsable y que realiza su misión de una manera común. El sínodo convocado por el Papa Francisco no es, por tanto, para que la iglesia se mire a sí misma, para que digamos, ay, qué bien estamos, qué bonitos somos, qué lindo es nuestro grupo, sino para que mirando al mundo con ojos abiertos y manos entrelazadas con los últimos, nuestra iglesia se renueve, dialogue y actúe solidariamente. Podemos decir, nuestras parroquias se renueven, dialoguen, actúen solidariamente. Nuestros grupos se renueven, dialoguen y actúen solidariamente. Lo seas, lo mismo. La misión evangelizadora de salvación se realizará en esa relación mundial. Porque, como dice el Papa en Fratelli Tutti, ¿nos salvamos todos o no se salva nadie? Eso me parece bello. Me parece desafiante. Me parece universal. O nos salvamos todos o no se salva nadie. La sinodalidad y los EAS.
El Concilio Vaticano supuso un antes y un después para los laicos. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Eso ustedes lo pueden explicar mejor que yo. Sin embargo, no sé si es posible hablar de un único tipo de laico o laica en la iglesia. Porque existe un laicado tradicional y configurado con una mayoría silenciosa, pasiva e inhibida a la vez, convencida de que no tiene mayores responsabilidades, que miramos casi de palco. Un convencimiento está alentado, durante mucho tiempo que se ha sido muy pasivo, muy tranquilo, ha sido muy light, podríamos decirlo, y que muchas veces fue fomentado también por gran parte de la jerarquía eclesiástica. Pero también existe otro tipo de laicado minoritario, pero cada vez más significativo, que suspira por una implicación real, con una visión mucho más integral del mandato evangélico. Son cristianos, hombres y mujeres que intentan vivir su fe de forma adulta, allí donde se encuentren procurando abrirse a las preguntas de la fe en su medio, donde desde su voluntad para ellos ser luz y fermento bajo el signo de la fraternidad. Estamos hablando de laicos y laicas mucho más comprometidos, con mayor osadía, con mayor empeño, que tratan de testimoniar su fe allí donde ellos se encuentran. El problema sigue siendo las funciones reales de los laicos. Más ejecutores que sujetos de las decisiones que se toman. Muchas veces los laicos están simplemente para ejecutar lo que ha decidido el párroco, para poner en práctica lo que decidieron los obispos. Ese es un concepto que el mismo Papa ha tratado de cambiar con tantos hombres y mujeres laicos y laicas que hoy tienen responsabilidades que nunca la habían tenido antes, así de simple, que forman parte de comisiones sinodales, eclesiales, papales a nivel de la curia, a nivel de Roma. Tenemos derecho a esperar y a encontrar en una iglesia institución lo que a todos nos gustaría. Vivir mejor el gozo de la fe y el amor. Un amor compartido que muestre al mundo la buena nueva. Donde los laicos no sean simplemente los ejecutores, sino que también sean los sujetos, sean los actores, sean los que toman las decisiones, los que participan con mayor empeño en las decisiones que se toman. Sin un compromiso transformador a favor de un mundo más humano, no hay iglesia de Dios en los que nos reconozcan como buena noticia a la manera del Evangelio. Y no podemos ofrecer un mensaje creíble si nuestra imagen es la de una iglesia encerrada en sus normas, en sus ritos, en sus cultos, haciéndose fuerte en los templos. Aquí nosotros nomás, únicos y mejores, encerrados, sin abrirnos a los demás. Voy a terminar con el Evangelio de Lucas 5, 1 al 11. Y si Galito, Mercy o alguien de ustedes quiere leerlo, por favor. Yo lo tengo, padre. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas
que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una frase que a mí me encanta de lo que hemos escuchado. Y a los SEAS les valdría muy bien volverla a escuchar. ¿Han pescado algo después de estar trabajando toda la noche? Maestro, le va a decir, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado pescando. No es que no hemos estado haciendo nada. Y el Señor le va a decir, echa la red al otro lado. Pero si toda la noche hemos estado acá en esta zona, pero échala del otro lado. Es un cambio de dirección. Con una fe y una confianza puesta en Jesús. Por eso yo les coloco en esta diapositiva, a los SEAS les valdría muy bien escuchar. ¿Han pescado algo después de estar trabajando toda la noche? Probable que sí. Porque si se trata de trabajar, se trabaja. Pero la pregunta es si se la hace en la dirección adecuada. Los apóstoles, los discípulos estaban trabajando. Nuestra iglesia está trabajando. Nuestras parroquias están trabajando. Nuestros grupos están trabajando. Nuestros laicos están trabajando. No es que no se trabaja. Y se le pone alma, vida y corazón. Y hay gente que ha gastado su vida, su fuerza, su energía, su dinero. Si se trata de trabajar, se trabaja. Pero la pregunta es si se la hace en la dirección adecuada. Y eso es válido absolutamente para todos, para los redentoristas, para el Papa, para los obispos, para los SEAS, para los cursillistas, para los carismáticos, para todos. He ahí la importancia de la sinodalidad. He ahí la importancia de invocar al Espíritu Santo. He ahí la importancia de hacer oración. He ahí la importancia de reunirse y de ver, ¿estamos en la dirección adecuada? ¿Necesitamos una auténtica renovación? ¿Necesitamos cuestionarlo todo? ¿Necesitamos un cambio, una renovación, una reestructuración, una refundación? Esto es clave para todos. Esto es importante para todos. Y como su asesor espiritual,
tengo la responsabilidad de que todos entremos en esto que está toda la Iglesia Universal y que ustedes están también. Porque en sus parroquias están, en sus comunidades, porque todos los días lo vemos en todos los noticieros virtuales y eclesiales, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ser aplicado en nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya logrado expresar este pequeño PowerPoint que lo había compartido con ustedes y pues agradecerles nuevamente por escucharme, por reunirse, por esta hermosa iniciativa del Comité Internacional de reunir a todos los coordinadores, por todas las actividades que se han realizado durante todo este tiempo a pesar de la pandemia. Yo pienso que ustedes han tenido una creatividad única. Han tenido una creatividad grande. Han sabido adaptarse a esta nueva realidad. Y pues mi admiración, mis felicitaciones por todo lo que están haciendo. Nada más.